Entonces, para arrancar con nomenclatura, vemos el número de oxidación. Dijimos, son los electrones que se ganan o se pierden para que los átomos puedan combinarse entre sí. ¿Sí? Vamos a ver dentro de un rato qué son los electrones y demás. Por ahora nos creen. Bien. Los electrones son partículas subatómicas que tienen carga negativa. Entonces, si los gano o los pierdo, ese átomo va a pasar a tener carga. ¿Sí? Positiva o negativa, depende si los gana o los pierde. Bien. Entonces, los números de oxidación que vamos a analizar son números de oxidación positivos o negativos. Vamos a arrancar nosotros a nombrar unos compuestos que están formados por oxígeno, ¿sí? Van a ser los óxidos. Y vamos a tener dos tipos, óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Los metálicos son combinaciones de oxígeno con un metal, y la fórmula va a ser metal-oxígeno, y los no metal y oxígeno. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en la tabla periódica, ¿sí? Tenemos, de este lado de la tabla, van a ver que tienen acá una diagonal coloreada, ¿sí? De este lado de la tabla tenemos todos los metales, en la primera columna los metales alcalinos, en la segunda los alcalinos férreos, toda esta meseta de acá son los metales de transición, y de este lado de la tabla periódica, sin contar la última columna, tenemos los no metales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, van a encontrar debajo de cada elemento, a ver si puedo compartir acá la tabla periódica para que la vean mejor. Bien. Ustedes acá tienen de este lado todos los metales alcalinos, alcalino térreo, acá los tienen separados por colores. Todos los metales de transición, y estos que están acá verdecitos son los no metales. ¿Sí? Bien. Y si ustedes se fijan, dentro de la tabla periódica van a tener los datos de el símbolo químico, ¿sí? Los símbolos químicos son de una o dos letras, la primera siempre es mayúscula, y si tiene dos letras, una mayúscula y una minúscula. ¿Bien? Tienen el nombre del elemento y abajo tienen la masa atómica promedio. Bien. En la tabla periódica, la otra, esta que tengo acá en papel, ustedes tienen además abajo información de configuración electrónica y tienen un rengloncito que es estados de oxidación. Ahí les van a decir cuáles son los números de oxidación que puede adoptar ese elemento. Y la forma completa la tienen atrás, que tienen el listado por orden alfabético, y en esta columnita de acá les dice todos los posibles números de oxidación que tienen, ya sean positivos o negativos. ¿Bien? Si ustedes buscan, en este caso tenemos, dijimos, compuestos formados por oxígeno. Si ustedes buscan el oxígeno, los posibles números de oxidación que tienen, van a encontrar que tienen -1 y -2. Les dice en la tabla periódica. Si se fijan en la tabla periódica van a encontrar que dice -2, principalmente. ¿Sí? Bien, en estos dos casos el oxígeno tiene el número de oxidación -2. Ese número de oxidación está relacionado con una especie de carga, ¿sí? Que adoptaría ese átomo para combinarse. Si el oxígeno tiene número de oxidación negativo, para que pueda unirse con el otro elemento con el que se unen por fuerzas electrostáticas, o sea que sí o sí tiene que ser, yo acá no tengo carga en toda esta especie y en toda esta especie. Por lo tanto, si esto es negativo, esto tiene que ser positivo y que se cancelen esas cargas. ¿Sí? Entonces, en el caso de los óxidos, tanto los metales como los no metales adoptan números de oxidación positivos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces acá los óxidos metálicos. Vamos a nombrarlos. A ver cómo los vamos a nombrar. Siempre cuando escriban van a ver que en todas las fórmulas químicas, del lado derecho están los elementos con número de oxidación más chiquito. ¿Sí? Teníamos metal, oxígeno. Vamos a arrancar con los metales más sencillos. Tenemos, por ejemplo, sodio,
Vamos a poner calcio y vamos a poner cobre. ¿Sí? Si nos fijamos, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. ¿El sodio qué número de oxidación tiene? O posibles. Si se fijan en la tabla periódica, el sodio tiene un solo número de oxidación posible y es +1. ¿Sí? Ahora, yo les dije que esta especie así no tiene carga. Ustedes me creyeron, como no tiene ningún signito ni nada, vamos a considerarlo como que esto es neutro. Entonces, si yo tengo que contar las cargas y yo sumo, según como está escrito acá esta fórmula, yo tengo 1 positivo -2, me quedaría -1, o sea que me queda una carga. ¿Sí? Entonces, esta no es la fórmula del óxido que se forma por combinación del oxígeno y el sodio. ¿Cuántos sodios necesito que se combinen con el oxígeno para que me quede la carga 0? 2. Necesito 2. ¿Sí? En las fórmulas químicas, la cantidad de átomos de cada especie se coloca acá abajo, ¿sí? Como un subíndice. Y ese numerito representa la atomicidad. Si yo no pongo nada es un 1, si yo pongo 2, 3, 4, representa esa cantidad. ¿Bien? Entonces, si yo tengo 2 sodios por 1, me queda +2. -2 del oxígeno, 0. ¿Sí? Esta es la fórmula química del óxido de sodio. Bien, ¿de qué forma lo vamos a nombrar? Vamos a tener dos formas distintas nosotros. La forma tradicional y por numeral de Stokes. ¿Sí? Bien. La forma tradicional se nombra como óxido y se nombra el metal. Si tiene un solo número de oxidación es óxido del metal. Como el sodio tiene un solo número de oxidación, es óxido de sodio. ¿Bien? Y por numeral de Stokes se nombra como óxido de metal, ¿sí? En este caso de sodio. Y si tuviera más de un número de oxidación, entre paréntesis se coloca el número de oxidación en números romanos. Como el sodio tiene un solo número de oxidación, no se coloca nada. Entonces, por tradicional o por Stokes, es el mismo. ¿Bien? Vamos con el calcio. El calcio, ¿qué número de oxidación tiene? 2 puede ser. +2, exacto. +2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, tengo un calcio por cada oxígeno en su fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula del óxido del calcio. Bien, si lo vamos a nombrar por tradicional, voy a poner una T o la S de Stokes, ¿sí? Va a ser un óxido, en los dos casos, óxido. Y el calcio de vuelta tiene un solo número de oxidación, así que va a ser óxido de calcio en los dos casos. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Viene sencillo? Bien, ahora vamos al cobre. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué números de oxidación posibles tiene que sean positivos? Porque dijimos que en los óxidos metálicos el metal, bueno, igual todos tienen números positivos, así que estoy diciendo una pavada. ¿Qué números de oxidación posibles tiene el cobre? El 1 y el 2. 1 y 2. Entonces, puede ser cobre +1 o puede ser cobre +2. O sea que vamos a tener dos posibilidades distintas de formar un óxido. ¿Sí? Con el cobre +1 nos quedaría por cada oxígeno 2 cobres. ¿Sí? 2 por +1 +2, menos 2 del oxígeno, 0. Y con el cobre +2, ¿cómo nos quedaría? Igual como está escrito ahí. Exacto, cobre, oxígeno, 1 por 1. ¿Bien? Entonces, yo acá se me complica para nombrarlo de esta forma, porque son los dos óxidos del cobre. Pero si yo digo óxido de cobre, ¿cuál me van a traer? No lo sé, entonces tengo que diferenciarlo, ¿sí? Entonces, por nomenclatura tradicional, tenemos óxido, y se nombra el metal
con una terminación oso para el número de oxidación más chico e ico para el número de oxidación más alto. ¿Sí? Como este es el número de oxidación más chico que tiene el cobre, va a ser cuproso. Acá no es cobroso, sino que adopta la raíz latina del nombre de cobre. ¿Sí? Después, si siquiera les decimos cuáles son de los elementos que vayamos a utilizar, les vamos a ir nombrando y ya se los van a aprender. ¿Sí? Entonces, por tradicional, vamos a poner acá arriba si quieren, tradicional es óxido, sería metal oso. La terminación oso para el número de oxidación más chico. ¿Sí? Y metal ico para el número de oxidación más alto. ¿Sí? Entonces, este de acá, por tradicional, sería óxido cúprico. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la nomenclatura por numeral de Stokes. De vuelta, son óxidos. ¿Sí? Así que va a ser óxido. Dijimos que era el óxido del metal, de cobre, y entre paréntesis ponemos el número de oxidación. En este caso es 1. Y el de acá abajo va a ser óxido de cobre 2. ¿Sí? Entonces le escribimos como óxido de metal y entre paréntesis el número de oxidación. ¿Sí? A ver. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Qué posibilidades tenemos? Yo acá no estoy escribiendo la fórmula, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenemos con el hierro? ¿Cuáles números de oxidación posibles hay? Dos. El 2 y el 3. ¿Sí? Más 2 y más 3. Tenemos estas dos posibilidades. ¿Bien? Entonces, con número de oxidación más 2, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Perdón, este es menos 2, puse más 2, pero no, es menos 2. ¿Había quedado el anterior? No lo escribí. Va, otra vez. ¿Cómo quedaría la fórmula del óxido del hierro con número de oxidación más 2? Tengo menos 2 más 2, uno de cada uno. ¿Sí? Si pueden, por favor, ir respondiendo mejor, porque así Sí, sabemos profe. si siguen o no. Bien, Sí, y en profe. el caso del hierro con número de oxidación, El hierro diatómico y el oxígeno que investigamos abajo. ¿sí? Acá tengo más 3 y acá tengo menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago 2 por más 3 me da más 6 en total, 3 por menos 2 me da menos 6, y ahí los calculamos. Por lo general, cuando tienen un número impar, intercambian, o sea, uno par y un impar, intercambian esos valores en las atomicidades. Bien. Ahora vamos a ver cómo los nombramos. ¿Sí? Por tradicional y por stock, a cada uno. ¿Alguien se anima? Yo como la primera parte, son todos óxidos. Si se fijan, el más fácil, lo que sale más cómodo, es el número de stock, porque ponen óxido del metal y entre paréntesis el número de oxidación que ya lo tenemos acá. ¿Sí? O sea que por stock, este sería óxido de hierro, 2, y este un óxido de hierro,
¿3? Ahora, ¿qué? Profe, Sí, perdón, no escuché. una consulta. En el hierro era que se ponía ferroso, ¿no? Tipo La raíz cuando es tradicional. por tradicional. Claro, ferroso va a ser para el de menor número de oxidación, o sea, para el de arriba. Sí. Ferroso, Mm. ¿sí? Y para ¿Y este, férrico para el de abajo? ¿O algo así? para el de abajo, perfecto. Bueno, sería entonces eso para el menor número de oxidación y hipo para el mayor número de oxidación. Bien, ahora vamos a ver en qué casos utilizamos esos prefijos, ¿sí? Hasta acá entonces con los metales, ¿se entienden? Sí, profe. Supongo que es un sí. Sí. Y a ver, vamos a hacer una cosita más. Quiero ver. Si yo escribiera este óxido, ¿lo podrían nombrar ustedes? Este es plomo, ¿sí? Sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación -2. ¿Qué número de oxidación tiene el plomo en este compuesto? 4 y 2. ¿O son los Dos. de arriba? Es que yo me confundo. Bien, el plomo puede tener número de oxidación +2 o +4, ¿sí? Son las. Entonces sería plomboso o algo así. Yo acá les estoy, Óxido. ¿sí? Les estoy diciendo qué compuesto es. Si el oxígeno tiene -2 y yo tengo 2 oxígenos, va a ser todo esto -4. Para que me quede 0, el plomo tiene que ser 0 +4. Ok. Bien, entonces, si el plomo es +4, tiene el número de oxidación más alto. Terminaría en hipo, pero no sé cómo decirlo. Bien, va a ser un óxido, la raíz Lúmbico. va a ser plúmbico. Y por lo tanto, óxido de plomo 4. 4. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con los no metales, ¿sí? Con los óxidos no metálicos. ¿Sí? Te digo, este era negativo -2 y este va a ser positivo. Vamos a ver qué valores puede tomar. Bien, vamos a ir al caso de los halógenos, que son los que están al ladito de los gases nobles. Tienen flúor, cloro, bromo, yodo. Bien, vamos a ir para el cloro, bromo, yodo, las opciones que tenemos, ¿sí? Vamos a manejarnos, vamos a nombrar a los del cloro, pero son todos, tienen el mismo formato. Quiero que se fijen en la tabla periódica qué valores positivos pueden adoptar los números de oxidación de los no metales. Si ustedes se fijan, tienen opciones positivas y negativas, ¿sí? En este caso, cuando se combinen con el oxígeno, se van a combinar estos que están acá con número de oxidación positivo. El carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre también. El único que no es del flúor. ¿Qué posibilidades de número de oxidación tenemos? 1, 3, 5, 7. Bien. Tenemos 4 posibles números de oxidación. Acá se nos complicó, porque veníamos manejando por tradicional. Por numeral de stock no se complica, porque son óxidos. Voy a poner acá arriba. Vamos a poner tradicional, como dijimos hoy. Y por numeral de stock.
Por numeral de stock, de vuelta tenemos un óxido de no metal, y entre paréntesis el número de oxidación. ¿Sí? Si vamos a hacer el del cloro, por numeral de stock sería óxido de cloro 1, acá, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Hasta acá, sí, viene fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con tradicional? Porque habíamos dicho el número más alto y el número más bajo. Teníamos 2 opciones nada más. Y acá tenemos 4 posibilidades. ¿Sí? Entonces, como decía, no sé quién fue, porque no llegué a ver el nombrecito. Por tradicional, lo que tenemos son 4 posibilidades. En el caso de que tengamos 4 opciones de número de oxidación, vamos a manejarlo a eso. Si tenemos 2 posibles números de oxidación, seguimos con oso e hijo nada más. ¿Sí? Bien, cuando tenemos 4 opciones, el más chiquito de todos le agregamos hipo, y después viene el no metal, oso. Para el segundo va a ser no metaloso, siempre hablando de los óxidos en este caso. ¿Sí? Para el tercero va a ser no metálico, con la terminación ico, y para el último va a ser per no metálico. ¿Sí? Entonces, para el caso del cloro, por tradicional, el más chiquito de todos va a ser un óxido hipocloroso. ¿Sí? El que le sigue va a ser óxido cloroso, luego óxido clórico y óxido perclórico. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Sí, profe. ¿Voy borrando? Sí, sí. Bien, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más y después vamos a ver los óxidos del nitrógeno que se nombran de forma particular. En el caso del azufre, ¿sí? ¿El azufre qué números de oxidación positivos tiene? 6, 2, 3 y 4 tengo yo. Bien, 2, 4 y 6. no lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar más 4 y más 6. Entonces, si se combina con el oxígeno, con número de oxidación más 4, ¿sí? El oxígeno va a ser menos 2. Necesitamos 2 oxígenos para llegar a ese número. Sí, Magalí. Perdón. Es que tengo una consulta. Porque yo en mi tabla periódica tengo más numeritos. O sea, por ejemplo, el de cloro, yo tenía 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, nosotros le vamos a dar los números de oxidación que vamos a utilizar en los compuestos que manejamos en la asignatura. Principalmente para formar los compuestos inorgánicos. Hay muchos números de oxidación que se utilizan quizá en compuestos o que son más raros o que se manejan desde otro
en otro tipo de químicas, ¿sí? Para trabajarlo acá, vamos a trabajarlos con los números de oxidación más comunes y se los vamos a ir nombrando nosotros. Y los tienen en el apunte también. ¿Tienen Bueno. una tabla subida, por ejemplo, en el aula, si nos fijamos, así tengo la misma tabla, digamos, porque yo tengo el mismo problema, digamos? No, pero podemos ver de manera... Me re mareo, no sé cuál elegir, si no. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Tienen la tabla? ¿Podés mostrar, Paola, la tabla celeste esta que tenés, la más común? ¿Ustedes se fijan en la parte de adelante de la tabla periódica donde se encuentran los elementos o se fijan en la parte de atrás? ¿O tienen otro modelo de tabla periódica? En la parte de adelante me estoy fijando yo. Es otro Bueno. modelo, porque tiene solamente la parte de adelante y no la parte de atrás. El mío. Está bien. Bueno, por eso. El modelo más sencillo para trabajar al comienzo, cuando empezamos en química, es el modelo este, no sé de qué editorial es, pero es el modelo más común de tabla periódica, que es medio celestona, y que atrás tiene una lista de los elementos por orden alfabético, de tal manera de que si vos no sabés cómo se escribe el selenio, por ejemplo, el símbolo del selenio, ni su número atómico para ubicarlo en la tabla, atrás vas por orden alfabético y encontrás el selenio. Y ahí también tiene los estados de oxidación más comunes, no los que son para compuestos un poco más raros. El cloro, por ejemplo, forma con estado de oxidación +1 un óxido que es el dióxido de cloro, del que se estuvo hablando, lo menciono porque fue el que se estaba hablando durante la pandemia. Bueno, no es un óxido común. Es un óxido relativamente común, no lo estudiamos acá, es sumamente oxidante. Profe, ahí me fijé en la parte de atrás y me aparece en la parte no metal y me dice 1, 3, 5 y 7. O sea, Bueno, lo mismo es lo que que te dijo, es lo que te dijo Paola. Sí, listo. Claro. Era Ahí para con sacar mis eso te dudas. ordenás, con Porque esa si no, me parte, con mareo. ese listado, te ordenás mucho. Sí, Inclusive te dice, hay algunos elementos, por ejemplo el manganeso, si lo buscas ahí en ese listado, que actúa como metal o como no metal, ahí te dice cuándo es metal y con qué estados de oxidación tiene como metal y qué estado de oxidación tiene como no metal. Si no estoy equivocada o el modelo no cambió. a mí me dice nomás metal, no me dice el no metal. Metal, No no. sé si es metal periódica. El manganeso, Sí, sí, sí. no te aparece como no metal. Están todos los números como metal. No, me parece solo metal. Bueno, entonces se ve que el modelo se modernizó. Bueno, No encuentro la mía. Bueno, no importa, pero siempre, igual es más, los ordena más que las más complejas. Listo, gracias. bueno, No, de nada. seguimos entonces. Para el caso del azufre con número de oxidación +4, el óxido tiene esta forma. Y con número de oxidación +6, ¿cómo quedaría? SO3. SO3, exacto. 3 por -2, que es el número de oxidación da 6, +6, o sea, -6 +6. Bien, ¿cómo lo nombrarían a este? Por tradicional y por stock. Óxido sulfúrico. ¿Cuál? ¿El de arriba? El de abajo. El El de más abajo. grande. Bien, si termina en ICO es el número de oxidación más alto, con lo cual va a ser este. Óxido sulfúrico. De vuelta, el azufre también tiene una raíz distinta. ¿Y por stock? Óxido de azufre 6. ¿Sí? En este caso sería un óxido de azufre 4. Y por tradicional, Óxido sulfuroso. bien, óxido sulfuroso.
terminación oso, terminación ico. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con los óxidos del nitrógeno. Y ya cerramos con los óxidos. Quiero que me digan todos los números de oxidación positivos que les dice en la tabla sobre el nitrógeno. ¿Tienen todas estas opciones? ¿Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5? No, más 2 no está. Más 1, perdón. Yo sí. Bueno. En el 3 tengo más menos, pero en los otros tengo 1, 2, más menos 3, 4 y 5. Más 4 es más menos 5. Bien. Tenemos estas 5 opciones. Ahora, si tenemos 5 opciones, ya estamos fritos con el tradicional, porque en el tradicional teníamos 4 formas de nombrarlo. ¿Sí? Y además le sumamos que en el de más 4 tengo 2 posibilidades de unión entre el nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, por tradicional se nos complica. Y por numerales tóxicos, en el número más 4 tenemos 2 posibilidades, también se nos complicaría. Entonces, la forma en la que vamos a nombrar los números, los óxidos del nitrógeno es por atomicidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a decir la cantidad de átomos que tiene cada uno, de cada especie. Vamos a ir armándolos. Un óxido del nitrógeno con nitrógeno más 1, si el oxígeno es menos 2, necesitamos 2 nitrógenos y un oxígeno. Con más 2 va a ser nitrógeno y oxígeno. Con más 3 va a ser cruzado, como nos había pasado con el hierro. Nitrógeno 2, oxígeno 3. Nitrógeno más 4, tenemos nitrógeno, oxígeno 2. Y la otra posibilidad es que esta molécula se una con otra molécula igual y forma un dímero, ¿sí? Que es N2O4. Y 5 va a ser nitrógeno 2, oxígeno 5. ¿Sí? Tenemos todas las posibilidades. Bien, por atomicidad nombramos de atrás para adelante, ponemos primero el oxígeno, la parte del óxido. ¿Cuántos oxígenos tenemos? En este caso 1 va a ser monóxido. De, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 2, dinitrógeno. ¿Sí? En este caso, monóxido de nitrógeno. Cuando no tengo atomicidad acá, no le pongo el mononitrógeno. En este caso va a ser trióxido de dinitrógeno, porque tengo 2 nitrógenos. En este caso, dióxido de nitrógeno. Acá va a ser tetróxido de dinitrógeno. Y acá va a ser pentóxido de dinitrógeno. ¿Sí? Estos son los únicos compuestos que vamos a nombrar por atomicidad. Los óxidos del nitrógeno. ¿Bien? ¿Alguna duda? En